¿Cómo están todos? Como ven en los programas, tenemos todo el tiempo ocupado, así que vamos a empezar con nuestro primer expositor de la mañana, el doctor Daniel Reyes Guerra. Él hizo su licenciatura en Historia y Gobierno en la Universidad de Cornell de Nueva York y tiene una maestría en la Universidad de Alabama en Liderazgo Educativo. En la Universidad Atlantic de la Florida hizo su doctorado también en Liderazgo Educacional. Antes de pasar a la Universidad Atlantic, él estuvo dirigiendo colegios bilingües en Paraguay, El Salvador y Guatemala. O sea que él también conoció a Blanca Ovelar de Duarte, quien estuvo anoche con nosotros. Y el profesor Daniel Reyes tiene algo muy interesante que ha hecho. Él participó en un concurso de un programa del presidente Obama y ganó. Es un programa para preparar a directores de escuela. Y bueno, incluso le valió un premio en dólares, 3.5 millones de dólares para poner en marcha ese programa. Y entonces, pues, eso es lo que está haciendo el profesor Daniel Reyes en el programa Propel. Y precisamente él va a hacer su disertación de esta mañana y su conferencia tiene como título Programas innovadores en la preparación de directores de escuelas públicas. Con nosotros el profesor Daniel Reyes Guerra. Bueno, buenos días a todos. Como dijo en la introducción, yo sí recibí 3.5 millones de dólares. Quisiera que eso fuera para mi bolsillo, pero no, fue para el programa que se llama Propel. Y hoy el fin de lo que voy a hablar hoy es de este programa, el proyecto Propel. Y me van a disculpar porque llevo años de no estar platicando en el buen castellano. Básicamente el programa que estoy al frente de es un programa que esperamos va a servir de un modelo para los programas universitarios que van a ser juntos con los distritos educacionales en los Estados Unidos. Básicamente nosotros lo que estamos tratando de hacer es corregir lo que siempre hemos visto en términos de las deficiencias universitarias y las deficiencias de los programas de preparación que ofrecen los institutos de educación y los distritos escolares. Entonces, de eso queremos crear un programa modelo para la preparación de los directores. Y se está enfocando en el término turnaround, que quiere decir dar la vuelta. Eso en los Estados Unidos tiene un significado bastante importante, porque lo que está pasando actualmente en los Estados Unidos están utilizando exámenes estandarizados para ver cómo están logrando el aprendizaje el alumnado. Y entonces, basado en cómo desarrollan en esos exámenes, califican tanto al profesor como al director como a la escuela. El problema es cuando todos esos exámenes están saliendo mal. Y entonces se ve mal el profesor, se ve mal el director y
califican como un colegio, una escuela mala. Turnaround, dar la vuelta, es la idea de agarrar ese rendimiento y darle vuelta para que demostrar que la escuela o el colegio puedan desarrollarse bien, pueden tener buenos resultados. Y eso es el gran enfoque que tenemos actualmente en los Estados Unidos, y es un término que se usa bastante, turnaround. Entonces eso, y finalmente innovar y enfrentar los problemas de las escuelas con dificultades. Yo creo que es muy importante que ustedes tomen en cuenta que en los Estados Unidos tenemos un sistema educacional que es muy diferente en todas las zonas, en todas las vecindades. Cada escuela tiene sus diferentes comunidades, sus diferentes poblaciones. Y lo que nuestro programa está tratando de enfocarse es a las escuelas más necesitadas, las escuelas que tienen la comunidad de mayor pobreza y de más bajo rendimiento en términos de los alumnos. Entonces, ese es el proyecto Propel. Entonces, mi propósito de hoy es hablar un poco de las investigaciones actuales de formación, hablar un poco del contexto actual de los Estados Unidos, que es muy importante saber dónde estamos en este momento, describir el programa y los resultados preliminares que nosotros tenemos del proyecto. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es lo que sabemos de directores de escuelas? Y de eso estoy hablando no solo de directores de escuelas públicas, pero de directores de colegios. Yo fui director de colegio privado, ¿verdad? En el Paraguay, en El Salvador. Yo estaba de director similar a nuestro colegio hermano, digamos. Aquí es el Carol Morgan. No sé si ustedes conocen a ese colegio, pero así en esos colegios estuve yo en el Paraguay, en El Salvador y en Guatemala. ¿Y qué es lo que sabemos entonces? ¿Qué dicen los estudios, las investigaciones acerca de los directores? Primero, sabemos que los nuevos, especialmente en las escuelas públicas, no duran. El 20% están saliendo de los puestos en los primeros 2 años que están en las escuelas. Peor, en las escuelas más necesitadas es donde menos duran los nuevos directores. Es donde hay los alumnos de peor rendimiento y donde para ellos tener una dirección estable es lo más importante. Las investigaciones nos enseñan que cuando el director sale, después de 1 año el rendimiento de los alumnos baja, pero no solo en el primer año, pero varios años después. Entonces, no sé, quizás yo debería de preguntar por la mano, ¿cuántos directores de colegio o de escuela están aquí en este salón? ¿Cuántos hay? Va, ok. Y entonces, ustedes ya saben, la relación que ustedes tienen con sus alumnos, el conocimiento de la familia, el conocimiento del alumno, esa relación tan importante es una cosa que se necesita años para establecer. Y por supuesto, sale usted y entra otro, no va a tomar un par de años, 3 años para ir conociendo la comunidad, las familias, etc. Y entonces esa relación, por supuesto, ya sabemos por investigación que afecta al rendimiento de los alumnos. También
toda la calidad de las iniciativas de reforma, hemos visto que está relacionado con el mismo director que los establece. Lo que quiero decir es, si usted entra en su colegio como director y empieza a hacer cambios al sistema, sea de disciplina, sea de lo académico, el currículum, lo que sea, la evaluación de los profesores, la evaluación de los niños, si usted se va, todos los cambios, todos los sistemas que usted se ha puesto a gobernar dentro del colegio se van con usted. Entonces, por eso, tener un director estable es sumamente importante. Bueno, ¿qué más sabemos de las investigaciones? ¿Cómo es que los sistemas educativos que tienen más rendimiento continúan mejorando? Sabemos que un sistema educativo puede mejorar independientemente de dónde empiece. Lo que quiere decir eso es que si el sistema está muy bajo, siempre tiene la misma chance de mejorarse, aunque o sea que está arriba, o sea, todos usan el famoso ejemplo de Finlandia, ¿verdad? Finlandia tiene el mejor sistema educacional. Bueno, inclusive Finlandia puede mejorarse. No es que hay un sistema que está estancado. Pero lo que estamos enfrentando es que hay muy poco enfoque en el proceso en el debate de hoy. Se habla mucho de la estructura, de la necesidad de recursos, de los procesos que deberían de llevar, pero los sistemas mejoran generalmente cuando se dedican al mejorar el acto de enseñar. Lo que hay que hacer es enfocarse en lo que hacen y producen los alumnos. Y este punto es muy importante, porque por muchos años lo que hemos hecho es solo hemos dedicado a ver cómo está actuando el maestro, cómo está actuando el profesor. Uno como director va al aula, ve que tiene todo bien en el pizarrón, ve que esté hablando bien, que está enfrentando bien, que tiene buena disciplina, y entonces el director toma notas y dice que este profesor es buen profesor, ¿verdad? Pero ahí no es donde está el aprendizaje. El aprendizaje es lo que está haciendo el alumno en el aula. Y entonces necesitamos hacer ese cambio de mirar a lo que está haciendo el alumno y no lo que está haciendo el maestro. No sé si me entienden, si este tiene razón. Ok. Además, las investigaciones nos dicen que cómo podemos continuando mejorando. Hay 6 intervenciones que han visto por la investigación que son buenos para todos los sistemas. El primero es construir las capacidades de enseñar de los profesores y de gestiones de directores. Ese enfoque es muy importante, que se enfoca en mejorar cómo funciona el profesor dentro del aula, evaluar a los alumnos. Muchas veces no enfocamos en cómo estamos evaluando y por supuesto estamos hablando no solo de la evaluación sumativa, sino que la forma de la evaluación constante de cómo va el progreso. Mejorar la información del sistema. Muchas veces lo que no tenemos es los datos,
la información para poder decir el colegio va bien. Facilitar las mejoras por medio de introducción de políticas y leyes en educación, revisión de currículum y estándares, y agregar la estructura de remuneración y reconocimiento adecuado a los profesores y directivos. Estos son los 6 pasos que han visto globalmente que son reformas que se tienen que hacer para mejorar los sistemas educativos. Bueno, vamos al rol del director. Hemos visto en los últimos años que hay un cambio profundo en el rol del director. Cuando yo, por ejemplo, saqué mi maestría para ser director, lo que ellos nos enseñaban era cómo implementar la disciplina, cómo hacer que los timbres funcionaban bien para que los alumnos sabían de la hora en que había que cambiar de aula a aula, cómo ver que la seguridad estaba bien en la escuela, pero no había mucha concentración, mucha enseñanza en la pedagogía, en la instrucción. Ver cómo es que el profesor está desarrollándose dentro del aula. También, hoy en día tenemos que cumplir con estándares de aprendizaje, enfocarse en lo que va a fomentar el éxito académico de los alumnos. Antes, si uno tenía un colegio que estaba bien estructurado, que los alumnos estaban portándose bien, que durante el desfile nacional el colegio se veía re bien, uniformado, uno era buen director. Pero no es eso ahora. Es ver estándares de aprendizaje y ver que los alumnos los están llegando a tener. Todas las investigaciones hoy en día nos están enseñando que el director tiene un rol importante en el aprendizaje de los alumnos. Es más, el liderazgo en el colegio tiene un efecto en el aprendizaje de los alumnos. Solo el único que tiene más poder dentro del colegio es el profesor. Y en las escuelas y los colegios donde son más necesitados, donde hay más problemas, es donde más impacto tiene el director. El efecto del liderazgo en la escuela, ya las investigaciones nos dicen que tiene un impacto del 20% en términos del aprendizaje del alumno. Así que si usted tiene un buen director, usted es buen director, usted está teniendo un impacto de 20% mejor aprendizaje de parte de sus alumnos. Bueno, hay 3 prácticas de éxito que ya sabemos por investigación que los directores deberían tener. El primero es fijar las metas. Segundo, desarrollar la capacidad de la gente, muy importante. Tercero, rediseñar la organización de la escuela de acuerdo al contexto y necesidades. Esta parte es muy importante porque muchas veces hablamos de modelos. Ese modelo que están usando en la escuela A me suena muy bueno. Voy a utilizar eso en mi escuela. No es así. Cada escuela, cada colegio tiene su propio contexto. Y el líder que hace buen trabajo, el director que hace buen trabajo, rediseñe su escuela de acuerdo al contexto en que está. Bueno, y por eso estoy hablando del contexto, ¿verdad? El lugar geográfico, muy importante, es las necesidades de una escuela urbana son muy diferentes que una suburbana o de una escuela rural. Ustedes saben, yo nunca me voy a olvidar que cuando yo estuve en una escuela
haciendo un poco de asesoría. Era una escuela rural en Florida. Y cuando uno piensa en Florida, ¿verdad? Piensa en las playas, es como acá, ¿verdad? Uno piensa Florida, playa, todo eso, ¿verdad? Fui a esta escuela para platicar con los niños. Y había una pregunta en un examen que decía que era un examen acerca en la ciencia, y estaba haciendo preguntas sobre las olas en el mar. Y entonces yo pregunté al niño que estaba tomando el examen, bueno, cuando usted está en la playa, ¿no ve cómo funcionan las olas? Y me dice, yo nunca he ido al mar. Una escuela en Florida, pero el niño, porque era una escuela de alta pobreza y era rural en el centro de Florida, nunca había ido a la playa. Entonces el contexto es muy importante. El nivel, lo que funciona en la escuela primaria no necesariamente va a funcionar en la escuela secundaria. El tamaño de la escuela. Nosotros en Florida tenemos escuelas secundarias de 3.500 alumnos. Las necesidades de esa escuela van a ser muy diferentes que una escuela de secundaria de 200 o de 300. El contexto de la política es importante también. La implementación de las políticas crea competencia entre escuelas. Hay nuevas políticas de evaluación. Ahora tenemos alumnos que están calificados por los exámenes estandarizados. Los maestros también están siendo calificados por exámenes estandarizados en términos de los alumnos. Hoy en día en Florida, el 50% de la evaluación del profesor depende del rendimiento de los alumnos que están en su aula. El 50%. Estas políticas son nuevas y van a afectar mucho a cómo manejamos las escuelas. También los directores, el 50% de cómo la escuela entera se desarrolla en esos exámenes es la evaluación del director en las escuelas. Así que estas nuevas políticas están teniendo un efecto bastante profundo en términos de cómo estamos palpando el rol del director. Como dije yo creo que esto ya hablé. Entonces, en el contexto de los Estados Unidos, quiero hablar de tres cosas: la gobernanza, el desarrollo económico, lo que está haciendo el gobierno federal y las tendencias filosóficas. Aunque no lo crean, el gobierno federal no contiene disposiciones para la educación. La Constitución de los Estados Unidos dicta cómo el gobierno está constituido. Si uno hace una comparación de la Constitución de los Estados Unidos con de otros gobiernos, es una de las constituciones más cortas, porque no dice mucho. Dice cómo elegir el presidente, cómo elegir el Senado, cómo va a gobernar, pero la razón por eso es porque cuando se hizo lo que se llama Bill of Rights, que son las primeras 10 enmiendas a la Constitución. Y de estas 10, la más importante para la educación es el número 10. Dice que todo lo que no dice este documento se reserva para los estados. Entonces, dentro del 10 está la educación. En otras palabras, el estado de Florida, el estado de Nueva York, el estado de Arizona, son los que tienen la competencia, que tienen la responsabilidad de la educación. No la tiene el gobierno federal. Que es muy diferente, ¿verdad? Porque uno cuando piensa en su propio país, ¿verdad? Cuando yo estaba en El Salvador o en el Paraguay,
lo que decía Blanca era la ley, porque ella era la ministra de Educación de todo el país. Lo que dice Obama en términos de la educación no es la ley, es el Estado que determina cómo es la educación. Entonces, el control de la educación es por los estados. Cada estado tiene su propio ministerio de educación, y lo que ellos han hecho en términos en la estructura democrática es crear juntas elegidas regionales de distrito que gobierna la educación en esa zona. Es parte de todo el programa político, porque la idea de Thomas Jefferson, uno de los creadores de la Constitución en los estados, era: nosotros necesitamos control democrático de lo más cercano posible a la población. Ahí está el tipo. Pero es muy importante porque hay que saber que el concepto, la filosofía de la educación en los Estados Unidos era que la democracia siempre es el elemento fundamental en la educación. Y por eso siempre la tendencia era siempre tratar de poner la gobernación lo más cercano posible. En la educación eso hicimos. Si uno está en un distrito, uno supuestamente conoce a la junta directiva, lo elige cada ciertos años, y esa junta representa a uno en los colegios donde están sus hijos. Entonces, háganse esta pregunta: ¿quiénes financian las escuelas públicas en los Estados Unidos? ¿Qué porcentaje son impuestos estatales? ¿Qué porcentaje viene de los distritos locales? ¿Y qué porcentaje viene del gobierno federal? Piénsenle un poco. Generalmente el estado, Florida, New York, California, paga el 48% de la educación. Los distritos locales, el 44%. Entonces, normalmente si uno está en el condado de Broward, los impuestos que salen de los bienes raíces y todos los impuestos que tenemos localmente, casi la mitad de ese es dinero dedicado a la educación local. El gobierno federal solo paga el 8% de la educación en los Estados Unidos. Bueno, esto va a ser interesante en un momento, porque el 8% del presupuesto de un colegio es bastante. Ustedes como directores saben de qué estoy hablando. Si yo le dijera, voy a recortar su presupuesto por 8%, el 80% de nuestros presupuestos es personal, son los profesores. El 8% significa tener que quitar profesores. Entonces, programas financiados por el gobierno federal hacen que el gobierno federal tiene un poder bastante grande en cómo hacemos las cosas en los colegios. Aunque ellos solo nos están dando 8% del presupuesto, es un poder bastante fuerte. Por ejemplo, el título 1 de la ley que empezó en el 65 y sigue en los Estados Unidos, se pasó con la razón de tratar de ayudar a los más necesitados, a los niños que tienen menos recursos. Ese programa ha existido desde los años 65 y es el programa que el gobierno federal siempre utiliza para decir al Estado: si ustedes no quieren hacer las reformas que el gobierno quiere, vamos a quitar este programa. Ustedes no van a recibir estos fondos. Entonces, aunque suena que 8% no es mucho, este dinero es el dinero que usa Bush, Obama, todos los presidentes como la zanahoria para hacer lo que ellos quieren dentro de los estados. Entonces,
Ya hablé de las juntas escolares y cómo eso es la tradición escolar en los Estados Unidos. Pero lo que ha pasado en la historia es que eso se ha pasado a una profesionalización de la educación. Antes el control democrático de las juntas era muy directo. Ustedes, unos 5, nosotros fuimos elegidos, nosotros hacíamos la decisión, contratamos a los profesores, todos nos conocíamos, era un proceso muy democrático. Con la industrialización en los Estados Unidos, esas juntas, esa ideal democrático se ha cambiado bastante. Y lo que ha pasado es que empezaron a usar el modelo de las fábricas. El mismo modelo industrial empezaron a utilizar para manejar las escuelas. Entonces, en vez de estar enfocándose en democracia y crear ciudadanos, empezamos con un liderazgo que estaba basado en la gestión y en la eficiencia. Entonces nosotros pasamos a un modelo de fábrica, donde los maestros empiezan a ser tratados como los trabajadores dentro de la fábrica, los directores como los administradores. Y la preparación de los profesores y los directores en la universidad se empezó a hacer con título. Entonces, usted iba a la universidad, recibió su título y estaba certificado como un profesional. Educar, entonces, dentro de este modelo, cambió a ser un proceso de asamblaje, ¿verdad? Entraban los alumnos a la escuela, el producto eran el alumno educado. Los directores, dirigentes de la escuela. No sé si están captando, pero es un modelo de fábrica, no es un modelo de educación. Y el administrador manejaba el colegio como si fuera una fábrica. Interesante lo que pasa, porque el desarrollo profesional continuo, un proceso de análisis de aprendizaje y medir los resultados del aprendizaje ya no era importante. Yo tengo mi certificado de director. ¿Qué más necesito? Es como ser un plomero. Yo tengo mi certificado de plomero. ¿Qué más necesito? No necesito irme conociendo más de los tubos y las válvulas y ya sé, ¿verdad? Pero no es así en la educación. Ya nosotros ya lo sabemos. Entonces, tenemos ese conflicto entre lo que es la educación democrática y este modelo de gestión dentro de un modelo industrial. Y aunque hubo bastante crítica, nosotros hasta el presente todavía tenemos escuelas que son muy basadas en ese modelo. Entonces, el contexto actual, a lo que nos va a llevar al proyecto en que estoy, es que la administración Bush empezó una reforma que se llama No Child Left Behind, que ningún niño quede atrás. Y estableció 4 áreas de reforma. La primera era la rendición de cuentas por resultados. La segunda, un énfasis en hacer lo que funcione de acuerdo a la investigación científica. Eso es bastante nuevo, ¿verdad? De repente tener que comprobar que lo que el profesor está haciendo en el aula está basado en investigaciones científicas. No lo que dicen que eso funciona bien, sino que comprobado por la investigación. Expandir las opciones de los padres. El No Child Left Behind lo que quería era que el padre podría escoger más si no le gusta este colegio, ir al otro colegio. Y ampliar el control local
y la flexibilidad de los distritos. ¿Qué es lo que hemos encontrado después de No Child Left Behind? Las escuelas que no funcionan bien, el rendimiento de los exámenes estandarizados se clasifican como no cumpliendo. Entonces, ahora hay en los Estados Unidos un montón de colegios que son categorizados como no cumplir con el progreso anual adecuado, que por supuesto está basado en los exámenes estandarizados. Ese se mide, como les dije, por la rendición de los alumnos, y veamos también los subgrupos. Entonces se mira cómo va el niño, el grupo hispano dentro de la escuela, cómo va el grupo de menos recursos dentro de la escuela. En vez de ver la escuela entera, se mira todos los subgrupos que están dentro de la escuela para determinar si la escuela está en buenas condiciones. Los que no hacen el AYP, los que no llegan a tener este progreso que se espera de parte del gobierno, tienen dos opciones: selección de escuela o intervención del gobierno. Selección de escuela quiere decir que el padre de familia puede mandar a su hijo a otra escuela porque esa escuela no sirve. La otra opción es intervención del gobierno. Y dentro de esa intervención hay 4 opciones: cerrar la escuela, cerrar y abrir otra vez la escuela, o utilizar el término turnaround de que hablé antes. Cuando cierran, ya saben, cierran la escuela, es cerrada y los alumnos son asignados a otra escuela. Reiniciar, se abre con un nuevo colegio. Lo importante de saber de esto es que se abre con una nueva escuela normalmente en las manos de la empresa privada o de charter schools, que son formados por grupos que tienen interés en abrir una nueva escuela. Entonces, las otras 2 opciones que son importantes son turnaround y transformación. Y eso es lo que vamos con el proyecto de Propel, que yo estoy tratando de promover. Solo rápido les voy a decir, los resultados de este programa han sido los siguientes. Los funcionarios de los estados y de los distritos han visto que hay un logro, un aumento en los exámenes estandarizados de los alumnos. Las escuelas definitivamente están dedicando más tiempo a la lectura y las matemáticas, que son las 2 áreas de enfoque. Pero las otras áreas, arte, educación física, ya no tienen tanta relevancia porque no son examinados por esas áreas. Y las escuelas están prestando mucha más atención a la alineación del currículum y analizando los datos y calificaciones mucho más de cerca. Otra cosa que no es tan bueno es que los de bajo rendimiento tienen cambios superficiales en vez de una reestructuración. Y las escuelas y los profesores han hecho bastante en términos de decir: yo soy calificado, yo he tomado los cursos necesarios, pero las investigaciones están enseñándonos que aunque uno tenga el título de super profesor, el rendimiento actual de los alumnos no es necesariamente mejorando. Y desafortunadamente tenemos a nuestros alumnos tomando muchísimos más exámenes estandarizados en las escuelas. Y digo desafortunadamente porque yo creo que en la vida
el alumno no va a encontrar que va a ir a trabajar en un banco o va a ir a trabajar en donde sea y va a tener que tomar un examen estandarizado cada mes, ¿verdad? No refleja la vida actual. Race to the Top era la reforma de Obama y lo que ellos pidieron, dar bastante plata para dos cosas. Primero, porque estábamos mal, estábamos en la peor recesión económica en la historia y entonces querían dar bastante plata, pero querían dar plata en una forma que iba a mejorar todos los sistemas. Entonces, ellos lo que querían era adoptar estándares, crear sistemas de datos para que podríamos saber exactamente qué era lo que estábamos haciendo en los colegios y ver cómo podemos desarrollar, recompensar y mejorar los directores y profesores, especialmente en las escuelas más necesitadas. Y la cuarta es turnaround. Pero es un mercado bastante grande. Y cuando uno da un análisis de todas las reformas que están tratando de promover, por ejemplo, establecer charter, dar los colegios a manos privadas, los sistemas de evaluación estandarizado que está bajo el control de corporaciones bastante grandes, lo que está haciendo es transfiriendo lo que es la educación pública en un buen negocio. Y hay bastante crítica actualmente acerca de cómo se están haciendo eso y por eso esa parte desafortunadamente no tengo el tiempo para hablar más, pero es algo que ustedes que están pensando en reformar su sistema tienen que tener en cuenta. Todas las investigaciones nos dicen que reformar la educación pública no mejore con poner la educación en las manos privadas. Reformar la educación pública es reformar la educación pública, no necesariamente venderla al sistema privatizado. Pero eso quiere decir que nosotros tenemos mucho más responsabilidad en qué es lo que vamos a hacer con nuestras escuelas. Entonces, dentro de lo que es el liderazgo de Turnaround, nosotros hicimos este proyecto y básicamente lo que voy a enseñarles es cómo funciona. Nosotros tenemos como partner, como la organización asociada, es Broward County, que en términos de sistemas escolares es el sexto más grande en todos los Estados Unidos. Los únicos más grandes son Nueva York, Chicago, Miami. Broward es enorme, tiene 250 colegios. Entonces, lo que estamos haciendo es utilizar este programa para mejorar cómo preparamos los directores en Broward. Entonces, vamos a estamos reformando no solo las clases universitarias, sino que lo que hace normalmente el distrito con sus líderes. Cuando salen del programa, salen con 2 niveles de certificación. Nivel 1 es subdirector, nivel 2 es director. En la primera fase, agarramos a profesores y los pasamos por una pasantía de internado. Se llama la fase 1. En la segunda fase, trasladamos a esos educadores a otro colegio, bajo otro director, para que tengan otra pasantía de aprendiz, que se llama la fase 2. Y todas las experiencias que tienen aquí son para que ellos vean y tratan los problemas de los colegios de menos recursos. Antes, los líderes en las escuelas eran autoseleccionados. Quiere decir que ellos decían, yo quiero ser director,
iban a la universidad, sacaban su certificado y así salían de directores. Ahora, en este programa, lo que hacemos es preguntamos a los directores, deme el nombre de un profesor que usted cree que va a ser el mejor. Agarramos a ese, lo probamos y lo metamos en el proyecto. Hemos empezado 2 cohortes, fueron seleccionados y cada año de ahora en adelante vamos a tener grupos que van a salir. Hemos hecho una revisión total de todas las materias, de todo el desarrollo profesional que los líderes están teniendo en el condado de Broward. Vamos a ver. Para darles un ejemplo, esto es el programa de estudios que ellos empiezan a tener. Todo esto son clases. Ellos tienen que tomar, dedicar 5 sábados a recibir este sábado. De 8 en la mañana hasta las 5 de la tarde están en clase. Y reciben estas clases. Una parte que es importante es la supervisión clínica, porque nosotros creemos que no es solo saber la materia, sino saber compartir esa materia con un colega dentro del colegio. Aquí está el listado de las materias que ellos tienen que tomar, que son materias profesionales. Si ustedes miran bien acá, una cosa que se fijan es liderazgo educativo son 2 materias. Antes no era así. Uno tomaba una materia de finanzas, de personal, de administración de la escuela. Ahora lo que nosotros concentramos es en cómo liderar la pedagogía dentro de la escuela. Tienen que tomar estadísticas y investigación educativa porque por supuesto están utilizando exámenes estandarizados. Estas son las 3 pasantías, es un año entero. En la fase 1 son las 3 pasantías. En la fase 2 toman todos estos cursos y tomen nota, estos cursos que están tomando en la fase 2 son a nivel de doctorado. Así que es bastante profundo lo que ellos tienen que hacer en términos del estudio y preparación. ¿Cuál es el impacto en términos de años de progreso del alumno? Hay que ver el estatus socioeconómico, expectativas altas del profesor, evaluación formativa, número de alumnos en el aula y diversificación de los grupos étnicos en el aula. Yo les hago esta pregunta, piénsenlo un poco. En términos de años de progreso, quiero decir, el número de años que cada uno de estas cosas va a tener un impacto en el alumno, ¿cuántos piensan ustedes que tiene cada uno de estos? Estatus socioeconómico. Si uno tiene más plata, ¿va a progresar un año más que el resto del grupo? ¿2 años más del resto del grupo? Estas son las preguntas que nosotros hacemos a nuestros estudiantes que están dentro del proyecto. Y aquí están las respuestas. 1 año, 3 años impacta la expectativa del profesor. 1 año y medio la evaluación formativa. 1/4 de año el número de alumnos en el aula. Interesante, ¿verdad? Quiere decir que la calidad del profesor es mucho más importante que el número de alumnos que están dentro del aula. De diversificación del grupo de alumnos no tiene impacto. Retención, si no pasan del grado, menos 1/4 de año. Entonces todos sus colegas que dicen, este niño tiene que repetir el año, que sepan que está teniendo repetir el grado, va a tener un negativo de 0.25 en el rendimiento de ese niño. Estas son las cosas basadas en las investigaciones que nosotros tratamos de profundizar con nuestros alumnos en el programa.
Lo que hacen algunos profesores hace una diferencia. Los alumnos, los profesores menos efectivos y los profesores más efectivos, estudios. Eso es lo que nos está diciendo actualmente. Lo que le pongo aquí es solamente un ejemplo de cómo supervisamos, cómo enseñamos a nuestros directores a supervisar. Si toman nota, cuando ellos entran en el aula, lo que están buscando es la clase de pregunta que el alumno está contestando. Preguntas de primer nivel, preguntas de segundo nivel, preguntas de tercer nivel. Ya sabemos por la investigación de que si en el aula preguntas de tercer nivel son las preguntas que los alumnos están contestando, el aprendizaje es más fuerte. Y lo que requerimos de nuestros alumnos, de los directores, es que hacen datos de todas las observaciones que hacen. Entonces, este es un ejemplo de la colección de data después de pasar por las aulas que hacen los directores. Y así pueden ver qué es lo que está detectando en este ejemplo el director en esa escuela. Voy a hablar un poco de las contradicciones que tenemos en el programa. Propel propone que los directores hacen un cambio de un año para otro, que los exámenes estandarizados mejoran inmediatamente, que el director entra y todo cambia. Pero esto va en contra de la realidad que estamos enfrentando en los colegios.